Bueno, ante todo, muy buenos días, estimados colegas. Mi nombre es Joshua Barbosa Meca, soy interno de enfermería del Hospital Víctor Lasarte Chegaray en Trujillo, Perú. Tengo el agrado de presentar en primera instancia el tema denominado Filosofía del proceso de atención de enfermería. Esto es basado en el nuevo paradigma respecto a las nuevas vertientes teóricas del proceso de atención de enfermería bajo la perspectiva filosófica, valga la redundancia, de la teoría de la singularidad diagnóstica. En este caso vamos a presentar las conexiones, o llamémoslo así, o relaciones de las teorías que van a sustentar nuestro quehacer como enfermeros, como enfermeras, respecto a nuestro proceso de atención de enfermería, pero desde una perspectiva mucho más neoparadigmática, no tanto praxista, no tanto positivista. Veamos el proceso de atención de enfermería no desde un punto netamente de enfermería, sino desde un punto más allá que va desde el cuidado humano, partiendo del ser humano, hasta nuestro logro o consecución de objetivos como profesionales de enfermería. Entonces aquí hago mención a Watson cuando nos menciona cómo pretendemos ser enfermeros y cuidar si sabemos que nuestro corazón no siempre está dispuesto a hacerlo. Esto es una pregunta que la doctora Watson nos hace, nos refiere con la intención de ponernos o centrarnos en nuestro quehacer. ¿Cómo es que se puede lograr? ¿Cómo es que se va a lograr ser enfermero? ¿Y cómo es que se va a lograr el cuidado? ¿Y cómo es que se puede o pretende lograr el objetivo del cuidado si sabemos que no siempre estamos dispuestos a hacerlo? Ya sea por diferentes factores, tanto internos como externos. En estas breves diapositivas vamos a poder ver la mayor parte de, del contenido respecto a los módulos que venimos elaborando en la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica, con la intención de que se vaya eh, recreando esas filosofías nuevas, ¿no? No solamente dirigiéndonos hacia lo teórico, sino poniendo en práctica nuestra realidad y contrastándose con lo que está establecido según las teoristas contemporáneas. Entonces en estas diapositivas vamos a ver las teorías implicadas, que son la teoría de los papeles, que es la teoría principal, y que está implicado o de manera superficial, que no está especificado, la teoría de las necesidades y de las carencias en salud y la teoría en trabajo en salud. Esto es demasiado amplio, no solamente es un tema de un día, quizás es un tema de un curso entero. Nosotros llevamos estos temas, esas tres teorías basados en todo el proceso, incluido la taxonomía Nanda, Nick y No, bajo la perspectiva de estas tres teorías. Y estas tres teorías a la vez están vertidas en una teoría nueva que postulamos denominada teoría de la singularidad diagnóstica, que vamos a ver el día de mañana, en la mañana. Entonces vamos a ir viendo cómo es que se va desarrollando cada fase de la teoría vertida en la filosofía que implica el proceso de atención de enfermería. Entonces nos basamos en los conceptos paradigmáticos, ¿verdad? En el paradigma, en la posición que tiene la enfermera y la posición que tiene como profesional y como humana frente a los elementos que van a ir vertidos, que forman parte de nuestra profesión. El primero es la persona, o también el ser humano.
Ahora nuestra vertiente, nuestro paradigma está siendo más dirigido a la fenomenología, ¿no? A la hermenéutica, a la- a la- al naturalismo. Entonces a la persona ya no se le ve como una persona, como un ente, sino como el ser humano, como un todo. Ahora surgen conceptos nuevos, dos conceptos paradigmáticos que teníamos presente hasta ahora todavía. El paciente o el usuario. A la persona o el ser humano en nuestro quehacer de enfermería se le conoce como el paciente o o el usuario. Esto lo que ocasiona es de que veamos netamente a la persona o al ser humano como un ser que se le va a aplicar un cuidado con el objetivo no solamente de alcanzar el bienestar, sino de que se vaya del centro donde está siendo atendido o del lugar donde está siendo atendido. Mejor dicho, en una enfermería intrahospitalaria. Si es en una comunidad, sucedería lo mismo, porque ya no serían pacientes ni tampoco serían usuarios, sino serían familias o comunidades que que necesitan una atención y cuya resolución puede continuar o terminar. Entonces, estas dos, estos dos elementos nos dan una perspectiva bastante positivista en el sentido de que el paciente es aquella persona que espera una atención y al recibirla se vuelve usuario. Aquella persona que recibe una atención pagando por aquella, ¿no? Ya sea pagando directa o indirectamente cuando hablamos de seguros de salud. Otro concepto paradigmático es la salud. Bien, nosotros conocemos que ya no se menciona únicamente el término salud, sino que ahora se conoce como proceso de salud de enfermedad. Sin embargo, coloco aquí estos dos conceptos nuevos porque es parte también de nuestra perspectiva en el sentido de que ya no se conoce solamente la salud en el sistema hospitalario como el bienestar, sino como la ausencia de enfermedad, porque nosotros, o muchos de nosotros, terminamos la atención cuando el paciente se siente bien, cuando los datos de laboratorio, estamos hablando del sistema hospitalario, se encuentran en sus valores normales y el paciente se va del alta. Muy pocas somos las personas, y depende también del sistema de salud, quienes vamos a visitar para poder vigilar cómo es que se encuentra la persona tras el alta. Bien, o sea, seguir fomentando la salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, trabajos netamente de enfermería. Y por otro, el último elemento o concepto paradigmático es la enfermería. Ahora, si vamos a ver este concepto de enfermería, estamos, tenemos que partir desde dos elementos nuevos. El cuidado y la atención. La diferencia de estos dos términos es lo que nos va a dar la definición de cómo somos como enfermeros. Les pregunto entonces si el cuidado es propio de enfermería o la enfermera solamente brinda la atención. La atención sería la ejecución de las actividades según la profesión de la persona. No es la atención en salud, hablemos de esa manera. El cuidado no, el cuidado va mucho más allá, porque en el cuidar yo protejo, ¿bien? En el cuidar yo voy a ponerme como responsable de la situación de salud de aquella persona, y el cuidado es la continuación. Por eso se habla de cuidado, verbo y sustantivo. Bien, aunque dos palabras bastante diferentes, al final tienen un sentido común, que es la recuperación del bienestar de la persona. Por eso es que estos conceptos paradigmáticos siempre van relacionados. Bueno, yo hago estas diferencias paralelas para podernos dar cuenta cómo es que se van sucediendo los conceptos y las realidades.
Los conceptos están arriba, la persona, el ser humano, la salud y la enfermería. Pero nuestras realidades son que vemos a la persona o al ser humano como un paciente o como un usuario. Vemos a la salud como netamente la ausencia de enfermedad o como el bienestar. O vemos a la enfermería como el cuidado o como solamente la atención. Eso nos va a hacer a direccionar por los caminos hacia donde, y dirigirnos hacia nuevos conceptos, nuevas prácticas, nuevas definiciones y nuevas posiciones, en el sentido de que si yo veo a la persona como un usuario, para mí la salud es la ausencia de la enfermedad y solamente como enfermero me dedico a la atención y la educación tras el alta, estoy haciendo un trabajo netamente praxista. ¿Bien? En este sentido me gustaría también recalcar de que la mayor parte de la enfermería, por alguna obvia razón que lo vamos a ver en las diapositivas más adelante, elabora este mismo esquema: usuario, ausencia de enfermedad y atención. Ahora, nosotros debemos de ver a la persona y ser humano cuya salud es la recuperación y mantenimiento del bienestar, y ser enfermeros para aplicar el cuidado. Esa es nuestra definición del proceso de atención de enfermería en realidad, porque va mucho más allá. O sea, no podemos solamente enfrascarnos en que el sistema de salud indica de que nosotros debemos de procurar la producción del cuidado, la producción de la atención como enfermeros, ¿no? Cuántos medicamentos coloco al mes, cuántos inyectables, cuántas venoclisis, cuántas sondas nasogástricas, orogástricas, cuántas sondas vesicales. Eso es atención procedimental. A nosotros como enfermeros sí nos importa la atención, pero nosotros como enfermeros vamos mucho más allá de la atención, vamos hacia el cuidado. Nosotros como enfermeros sí aseguramos la ausencia de enfermedad, y la enfermedad no es solamente lo biológico, sino también lo físico, psicológico y espiritual. Pero aseguramos el mantenimiento y la recuperación del bienestar. Acordémonos que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar físico, psicológico, social, económico, espiritual, religioso de la persona como ser humano. Entonces, si entendemos bien los conceptos paradigmáticos que van a influenciar o que van a construir el proceso de atención de enfermería como definición general, debemos de tener primero la perspectiva cómo estamos siendo direccionados respecto a la persona, ser humano, a la salud y a la enfermería. Eso es netamente necesario, porque partiendo de estos puntos vamos a poder saber dirigirnos hacia dónde y qué nuevo camino debemos reintegrarnos. Bien, posición frente a la realidad. ¿El proceso de atención de enfermería es una herramienta científica o es un método de búsqueda de solución de problemas a través del cuidado? Como herramienta científica, el proceso de atención de enfermería se emplea de una manera sistematizada, protocolizada, y mediante el cual la enfermera tiene la obligación de valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar. Si es así, estamos en una completa mentira, en el sentido de que como herramienta científica el proceso de atención de enfermería en nuestra realidad no se aplica, porque nosotros en nuestra realidad profesional, con los elementos que vamos a ver nuevamente, como les digo más adelante, pues no nos da el tiempo suficiente, no nos da el espacio suficiente, no tenemos el suficiente personal para elaborar como herramienta científica el proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería sí es una herramienta científica, en el sentido de que nos establece pautas o relaciones o etapas que van a ir relacionadas con la intención de comprobar el estado de salud de un paciente visto desde una perspectiva no biológica, sino integral, o como decimos ahora, holística.
El proceso de atención de enfermería como búsqueda de solución de problemas a través del cuidado establece, como le digo, pautas, establece etapas que van a ir relacionadas, porque es un método y al hablar de método estamos hablando de estrategia. Y una estrategia puede ser modificada en base a las respuestas de la persona. El día de mañana vamos a hablar qué significa cada etapa del proceso. Pero hoy vamos a dirigirnos netamente a la generalidad, vamos a hacer una deducción de lo que sucede en nuestra realidad, de lo particular, y vamos a ir hacia lo general. Vamos a deducir cómo es que estamos, cómo es nuestra posición frente a la realidad y cómo es nuestra perspectiva a desarrollar y continuar con los conceptos del proceso de atención de enfermería. Porque surge la pregunta, ¿se aplica el proceso de atención de enfermería en nuestro cotidiano? ¿Se aplica el proceso de atención de enfermería como etapas consecutivas e interrelacionadas en nuestro quehacer como enfermeros? Vamos entonces a partir como dije la diapositiva anterior, si tenemos en cuenta los conceptos paradigmáticos que influyen o que construyen el proceso de atención de enfermería y tenemos una buena dirección, probablemente podríamos decir de que sí aplicamos las etapas del proceso de atención de enfermería de una manera sistematizada, correlacionada y como un método de búsqueda de solución a través del cuidado. Acordémonos de que los problemas que surgen en un paciente, independientemente del estado en que se encuentre e independientemente del contexto, siempre van a ser problemas de salud. Y como lo vamos a ver mañana, los problemas de salud siempre son una situación, es decir, son flexibles, son cambiantes, son modificables en base a las respuestas de la persona. Elementos metaparadigmáticos. Vimos primero los conceptos paradigmáticos. Ahora vamos a ver los elementos metaparadigmáticos, los elementos que van a permitir a nosotros como enfermeros poder construir algo subjetivo y mencionar que tales elementos sí se deberían ejecutar, sí se deberían aprender y llevarlos a la práctica, no solamente como profesión, sino como persona. 1. La salud y la enfermedad. Nosotros estamos viendo la salud como algo biologista, en el sentido de que si el paciente ya no tiene enfermedad y se va del alta, pues muy bien, se acabó el cuidado. Ahora, si vemos la salud como un bienestar físico, psicológico, espiritual, religioso, inclusive como se habla, social, económico, estamos viendo a la persona ya no como un ente de estabilización y recuperación, ¿no? Y después alta, sino más que eso, estamos viendo a la persona como un ser humano que necesita un cuidado de enfermería para solucionar o recuperar ese bienestar. Ahora, cuando hablamos de bienestar, no solamente vamos a dirigirnos a pensar de que el bienestar es una serie de indicadores que nos va a decir que la persona está estable o la persona está bien de salud, sino que el bienestar sería la manifestación positiva de una respuesta o una manifestación equilibrada de una respuesta netamente humana que la persona, independientemente del estado en que se encuentre, nos puede brindar. Bien, otro concepto metaparadigmático es la enfermería. Como hemos visto en el concepto paradigmático, ahora como elemento metaparadigmático, enfermería tiene que ser vislumbrada no desde una perspectiva de atención, sino como una perspectiva de cuidar, de entender, de amar, de querer, de ser sincero. Eso es enfermería. Por eso es metafísico. Enfermería debe ser netamente espiritual, porque nos va a permitir encontrarnos con el yo interior y ponernos en el lugar del yo exterior, de la persona que se encuentra en el universo. Y el universo no es aquel cosmos que está fuera de la estratosfera, sino el universo es lo que está a mi alrededor, lo que pueden ver mis ojos. Y lo que pueden ver mis ojos,
o mi mente cuando están mis ojos cerrados. O sea, el universo de la persona que cuida, el universo de la persona que cuida debe estar interrelacionada con el universo de la persona que se cuida. Por eso que enfermería debe ser netamente espiritual. Y no es la espiritualidad humana la religión. La religión es un elemento de la espiritualidad, porque es parte de los valores y las creencias de la persona. La espiritualidad, como les menciono, es el yo interior. Cuánto conozco de mí y cuánto quiero conocer del resto. Cuánto puedo solucionar en mí y cuánto pretendo solucionar del resto. Cómo estoy yo y cómo sé que está la persona que está en el universo. Otro elemento metaparadigmático es el contexto o situación. Por eso es que veíamos en nuestra segunda diapositiva sobre cómo pretendemos ser enfermero y cuidar si sabemos que nuestro corazón no siempre está dispuesto a hacerlo. El contexto nos brinda ese mismo universo sin los elementos de cuidado, es decir, las personas. El contexto también abarca la situación de la persona que va a cuidar y su situación tanto emocional, psicológica, física y espiritual, para ponernos en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, si yo no tengo la certeza de poder llegar a mi turno porque salí peleado de mi casa, tengo problemas en la universidad, tengo problemas en el instituto y no puedo cuidar, ese es el contexto que estoy viviendo, el contexto dentro de mí, o sea, un contexto intrínseco que no me va a permitir aplicar mi cuidado frente a esa persona que va a percibir lo que yo estoy brindando. Otro elemento metaparadigmático es la actitud y la actitud, es decir, lo que yo llevo dentro y lo que yo voy a demostrar. Eso va relacionado con el contexto o situación, porque depende de lo que yo piense o depende de lo que yo quiera, depende totalmente lo que yo voy a realizar. Es por eso que dentro de la aptitud y la actitud se encuentra el dador del cuidado y el receptor del cuidado. Otro elemento metaparadigmático es el tiempo. El tiempo es un carácter subjetivo que se vuelve objetivo cuando inicia el cuidado. Del tiempo depende, por ejemplo, cuánto yo voy o de cuánto dispongo para proporcionar un cuidado. Es un elemento metaparadigmático subjetivo porque yo puedo establecer un cronograma de actividades diario para poder fomentar mi cuidado y aplicar mi atención y mi cuidado a la cantidad de pacientes con los que yo voy a tratar si hablamos de un tema hospitalario. El tiempo también va de la mano con el contexto y situación en el sentido de que cuando yo dispongo más tiempo, el contexto va a ser modificable. Cuando yo dispongo de más tiempo, mi actitud va a ser modificable. Porque cuando yo dispongo de más tiempo, tengo más tiempo para reflexionar cuánto y cómo voy a cuidar a la persona. Acordémonos de que la persona es el ser humano, la familia y la comunidad. Otro elemento metaparadigmático es el sistema de salud. El sistema de salud, ¿por qué es un elemento metaparadigmático? Porque mediante el sistema de salud yo voy a poder emplear las actividades, las intervenciones o el cuidado de enfermería. Depende del sistema de salud en la actualidad, mi tiempo, mi actitud, el contexto, mi percepción como enfermero y enfermera y la percepción de la salud. Por ejemplo, aquí en el Perú, al sistema de salud no le interesa cuánto puedas abrazar, cuánto puedas apapachar, cuánto quieras cuidar, cuánto pretendas resolver. No le interesa, lo que le interesa es producir. Al sistema de salud lo que le interesa es producir, es decir,
evitar que las personas se enfermen y promover que las personas se sanen. Producción de la salud. Producción de la salud. No implica, no importa cuánto quieras cuidar, cuánto pretendas cuidar. Lo que le importa es cuánto hagas, cuánto produzcas. Es por eso que un sistema de salud es un elemento metafísico, en el sentido de que yo, mediante mi deformación, por así decirlo, o modificación interna del sistema de salud que se me indica que de cuál yo debo de aplicar, yo voy a disponer de todos los elementos a su vez. Si el sistema de salud me indica una pauta A, sin embargo yo escojo una pauta B que relaciona los elementos que están aquí presentes con la intención de poder fomentar el bienestar de la persona, familia, ¿no? Como ser humano, familia y comunidad, poder resolver sus problemas de salud, cambiar su proceso, su percepción del proceso de salud de enfermedad, ¿no? Y mantener un concepto fenomenológico de la enfermería, modificar el contexto o situación del cual yo estoy viviendo y estoy viviendo con el paciente, modificar mi actitud y mi actitud. Y el tiempo, pues, es un sistema de salud que estoy yo deformando o estoy modificando con la intención de poder cambiar el sistema de salud intrínseco. Bien, entonces este es el diagrama de los elementos metaparadigmáticos cuya concepción va a ser modificable y modificante. Modificable en el sentido de que cada persona como enfermero va a tener una concepción diferente respecto a los elementos metaparadigmáticos. Y modificante porque si tenemos en común las perspectivas, los conceptos o definiciones de cada elemento, vamos a poder cambiar a lo que se está mencionando, ¿verdad? Cada persona como enfermero tiene una concepción diferente respecto a su quehacer. Cada enfermero tiene una concepción diferente respecto a su profesión. Cada enfermero tiene una concepción diferente respecto a lo que quiere realizar o quiere pretender como enfermero, ya sea ganar dinero, ya sea surgir como persona, ya sea surgir como profesional, ya sea ser agradecido, ¿no? Ser reconocido por los pacientes, ¿no? Cada persona maneja su propia concepción de su profesión y su perspectiva profesional. Sin embargo, lo que se necesita es poder tener una misma perspectiva profesional para poder dirigirnos a un mismo camino. De esa manera estaríamos hablando de un lenguaje estandarizado. Solamente de esa manera. Objetivización del proceso de atención de enfermería. Nos preguntamos entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Y cómo sabemos si lo lograremos? ¿Qué queremos con el proceso de atención de enfermería? ¿Qué quiero lograr al aplicar mi proceso de atención de enfermería? Si tenemos en cuenta cuáles son los elementos que van a ir integrándose para el desarrollo, el fomento, la estructuración de mi proceso de atención de enfermería, no por las etapas. Acordémonos de que las etapas del proceso ya están establecidas y mañana van a darse cuenta que existen no 5 etapas sino 6 etapas. Mañana lo vamos a ver. Pero el día de hoy estamos viendo que existe una estructura filosófica del proceso de atención de enfermería y esa estructura filosófica nos va a permitir ver mucho más allá, desde una manera vertical y horizontal a la vez, no a la persona, sino a lo que se pretende hacer con la persona y mucho más allá, porque ¿qué es lo que se pretende hacer? Además de fomentar el bienestar, ¿qué pretendo hacer conmigo mismo al aplicar el proceso de atención de enfermería? Entonces, es decir, ¿qué queremos? ¿Quiero solamente direccionarme a aplicar mi cuidado y conseguir el bienestar de la persona? ¿O quiero también realizarme como enfermero o enfermera al aplicar mi proceso de atención de enfermería? ¿Qué queremos hacer con el proceso de atención de enfermería? Únicamente dirigir nuestra concepción al logro de objetivos o a la construcción diaria de objetivos, no rutinaria, porque cada día surgen nuevas ideas, eso no es rutina. Cada día que nosotros podemos protocolizar nuestra atención, no nuestro cuidado. Nosotros protocolizamos atenciones,
No protocolizamos cuidado. Por eso es que la rutina en realidad no debe existir. La rutina es las personas que aplican la rutina son aquellas personas que aplican constantemente el protocolo de la atención y solamente se dirigen o su perspectiva profesional está basada en la atención, ¿no? Como enfermero. Pero eso yo quiero. ¿Qué queremos hacer con el proceso de atención de enfermería? ¿Cómo lo haremos? Es decir, ¿qué lograremos? Al final vamos a ver cómo sabemos si lo lograremos, pero ¿cómo haremos? ¿Cómo haré yo la aplicación de mi proceso de atención de enfermería si me doy cuenta que en la práctica no se aplica? En realidad, nuestra puesta en práctica no debe estar solamente basada en la evidencia, ¿no? Porque la evidencia individualiza. En la evidencia es muy diferente que la vivencia. La vivencia es lo que nos construye a nosotros como profesionales de enfermería, ¿no? Lo que nos construye los conceptos como seres humanos para los seres humanos. La evidencia es lo que va a individualizar, es decir, yo a un paciente A lo categorizo con 10 factores que están deteriorando su bienestar. Al paciente B yo veo que son 11, al paciente C que son 12 y así seguidamente. Estoy individualizando, estoy pretendiendo que el paciente A únicamente tiene 11 factores deteriorados u 11 elementos deteriorados que me van a decir que el paciente tiene un deterioro de un bienestar respecto a su salud. Estoy pretendiendo decir que el paciente solamente tiene 11, pero ¿por qué no tiene 12? ¿Por qué no tiene 15? ¿Por qué no tiene 20? Porque yo estoy individualizando. Si yo singularizo, es decir, si yo me baso en la situación de la salud de la persona respecto al problema que tiene, yo voy a poder hacer nuevamente el surgimiento de nuevas ideas, nuevas respuestas, porque soy la perspectiva no que de la persona que me brinde, mejor dicho, no como yo como profesional de solamente adquirir lo que yo encuentro en la persona, sino esperar de lo que la persona me quiere brindar. Es decir, ¿cómo haremos lo que queremos en el proceso de atención de enfermería? Esperar las respuestas, identificarlas, interpretar las respuestas de la persona a través del momento del cuidado, el momento caring, como lo menciona Watson, el momento único donde yo puedo recibir, o sea, soy receptor de las respuestas, el dador que es el paciente en ese momento, para yo poder elaborar después, al final, mi plan de cuidados a través de una etapa sistemática que ya la conocemos y que lo vamos a ver mañana. Ahora, ¿cómo sabemos si lo lograremos? ¿Cómo reconocer que el proceso de atención de enfermería tiene un final, por así decirlo, un final feliz? Tiene un final en donde la persona pudo recuperar su bienestar. Un final en donde la persona pudo recuperar el equilibrio del proceso de salud de enfermedad. ¿Cómo? Para eso entonces, colegas, yo les menciono de que no existe un método cuantitativo que pueda medir cuánto yo estoy cuidando. Lo que sí puede haber es un método cuantitativo que pueda medir la manera en que voy a cuidar y cuáles serían los indicadores que me proporcionarían qué es lo que estoy cuidando. Esos son intervenciones. Sin embargo, el cuidado no es medible. No es medible, porque como vimos aquí en la segunda premisa, ¿cómo lo haremos? Vimos de que no se viven, o sea, disculpen, no se traducen, el cuidado no se traduce como una evidencia, sino se traduce como una vivencia. Y la vivencia es fenomenológica, y la fenomenología es cualitativa, o sea, veo cualidades del cuidado. Por lo tanto, no puedo cuantificar cuánto cuido, pero sí puedo evaluar cuál o cómo sería mi calidad de cuidado y cómo yo puedo proporcionar mejores o hacer una mejora en lo que yo voy a proporcionar a mi paciente. Entonces, ¿cómo sabemos si lo lograremos? Determinando no cuánto cuido, sino cómo cuido. Determinando no si la persona se va de alta, sino determinando si la persona al irse de alta, estamos hablando del sistema hospitalario,
se va satisfecho y se va mejor. Preguntarle por lo menos al final si está de acuerdo, si está bien, si la persona está nuevamente como antes de que se enferme, etcétera. Y no solamente dirigirnos a su perspectiva patológica, es decir, a la fisiopatología, sino dirigirnos también a cómo se siente la persona internamente, cómo es que la persona pudo lograr, cuánto hizo ella para que durante la estancia hospitalaria pudiera hacer una mejora respecto a su salud. Es esa manera, es como saber cómo si lo logramos o no lo logramos, o no logramos ese cuidado de enfermería en base al proceso de atención. Entonces, respecto a lo anterior, a la objetivización del proceso de atención de enfermería, dejo aquí unos conceptos de Uri Walsh, que en 1988 le dicen de que el proceso de atención de enfermería es un conjunto de pautas organizadas de actuación dirigida a cumplir objetivos de enfermería tales como el mantener el bienestar óptimo del paciente. Pero nos menciona lo siguiente, que dice, en caso de no poder alcanzar el estado óptimo de bienestar, el PAE debe fomentar y promover la calidad de vida del paciente aumentando el máximo de sus recursos. Por una parte nos dicen que nosotros vamos a mantener el bienestar óptimo del paciente. Pero Uri Walsh nos dicen que en caso de no poder alcanzar el estado óptimo de bienestar, es por eso que siempre mencionamos y siempre mencionaremos respecto al proceso de enfermería que independientemente del estado en que se encuentre, el PAE debe fomentar y promover la calidad de vida del paciente, es decir, continuar, o sea, hacer un continuum del cuidado. Y el cuidado no solamente es la atención, no solamente es la atención, sino es el cuidar, la intención de cuidar. La atención es muy diferente. En un paciente en que no puedo yo alcanzar el estado óptimo de bienestar, puedo yo seguir asegurando la calidad de vida y asegurando por lo tanto una calidad de vida hasta el final de sus días. De esta manera yo aseguro la calidad de vida del paciente hasta su muerte y continúo haciendo por lo que se profesa respecto al cuidado humano en el proceso de atención de enfermería. Es importante que hablemos de la caracterización o atributos del proceso de atención de enfermería. 1. El proceso de atención de enfermería se presenta como una dinámica de acciones sistematizadas e interrelacionadas. El proceso de atención de enfermería sistematiza el cuidado humano, ¿no? Lógico, porque va a tener etapas de las cuales va a integrar las respuestas que tiene la persona y elaborar estrategias o planes de cuidado para fomentar el bienestar, recuperar el bienestar óptimo, ¿no?, respecto al estado de salud o desequilibrio del proceso de salud de enfermedad anterior. El proceso de atención de enfermería ayuda a identificar los problemas, y acordémonos que los problemas son en el paciente problemas de salud, ya sea en la persona, la familia o la comunidad, se denominan problemas de salud, y todo problema de salud es una situación, es decir, una situación de salud que está basado en necesidades y se denominan necesidades de salud, no necesidades de salud de Virginia Henderson, ojo, sino necesidades de salud. Es decir, problema de salud de la persona. El problema de salud es una situación que está basada en la necesidad, y una necesidad surge de una carencia, y una carencia surge de un desequilibrio. Colegas, vamos a tener la oportunidad de no solamente hablar de esos temas, porque estas diapositivas son tomadas de la acreditación internacional en proceso de atención de enfermería. Son las diapositivas que estamos dictando también
en, en esta acreditación que se va a iniciar el otro año, el nuevo grupo, y en el Instituto Masaryk también se va a elaborar la acreditación. Así es que si tenemos la oportunidad de hacer apuntes, pues hagámoslo, pero también vamos a tener la oportunidad de poder ampliar mucho más el otro año, en que a inicio del otro año, si no me equivoco en Masaryk iniciamos en febrero, poder ampliar esas pequeñas premisas que se colocan en las diapositivas. Les digo esto porque es difícil poder entender en una ponencia todas esas cosas, en el sentido de que nos confunde porque ya tenemos una perspectiva, ya tenemos una idea del proceso de enfermería. Quizás estas coincidan o sean diferentes o sean para ustedes negativas, pero podemos contribuir más adelante porque no va a ser la primera conferencia que dé con ustedes. Al final de las diapositivas está el correo electrónico y lo voy a dejar para que ustedes puedan copiar el correo electrónico y puedan escribirme al correo electrónico y poder comunicarnos y enviarles siempre la sala de conferencias. Ya la directora del Instituto Masaryk sabe el correo electrónico, como pueden comunicarse con ella para poder continuar con más ponencias antes de iniciar la acreditación. Así también para los colegas que no están en el Instituto Masaryk, continuemos con más temas respecto al proceso de atención de enfermería. Pero continuamos. Nos quedamos en que el proceso de atención de enfermería ayuda a identificar los problemas de salud de la persona. Además, el proceso de atención de enfermería contribuye al desarrollo de la profesión. Pero, ¿de qué manera? Por eso hemos visto cómo haremos, qué haremos, cómo lo haremos y cómo sabremos si lo lograremos. Vimos también en las primeras diapositivas cómo es que se va estructurando los conceptos paradigmáticos y metaparadigmáticos que van a estructurar, y como está acá en el rompecabezas, que van a armar el proceso de enfermería. Si tenemos una misma línea o perspectiva profesional del PAE, vamos a poder construir la profesión, porque vamos a hablar un lenguaje único. Bien. El proceso de atención de enfermería también puede aumentar la satisfacción del trabajo, pero eso también depende de los conceptos exactamente metaparadigmáticos, porque también no solamente dispongo del paciente, sino también dispongo de lo que yo soy para el paciente, de lo que yo puedo hacer con el paciente, de cómo estoy yo tan preparado emocional, psicológica, espiritual y física para cuidar. No todas las personas somos capaces de todos esos elementos, al menos de las dimensiones físicas, psicológicas y espiritual del enfermero. No siempre estamos preparados, siempre tenemos un desbalance. ¿Por qué? Porque somos seres humanos también, o sea, no somos máquinas, ¿no? Sin embargo, aquella persona que eligió ser enfermero o enfermera tiene la obligación de recuperarse inmediatamente para continuar su trabajo, ¿no? Bien, el proceso de atención de enfermería promueve la flexibilidad y el pensamiento independiente. Lógico, porque el proceso de atención de enfermería es de la enfermera y del enfermero, ¿no? Y promueve la flexibilidad porque, como le dije hace un momento, no hacemos rutina. La rutina se logra por la atención protocolizada, pero el cuidado permite la flexibilidad y el pensamiento independiente. Permite la flexibilidad porque yo voy a modificar mis actividades, mis intervenciones dirigidas a la singularidad de respuestas de un paciente. Y acordémonos de que la singularidad es la diversidad de respuestas. Bien, el proceso de atención de enfermería finalmente permite la interrelación activa. No existe un proceso de atención de enfermería si no existe la interrelación. No puedo yo hablar de procesos de enfermería si pues no conozco cómo se relacionan las personas, ¿no? Debo de conocer, debo de entender a la persona, debo de relacionarme con ella para poder obtener sus respuestas, ya sea de una persona, una familia o comunidad. Siempre voy a obtener la respuesta de aquella persona basada en la situación de salud porque surgió de una necesidad. Aquella persona que tiene una necesidad se encuentra en una situación de su salud
y la situación va a derivar un problema. Y un problema no es siempre una negatividad o siempre está malo. Cuando hay un problema de salud no siempre significa que la persona se encuentra mal. Un problema es una situación, acordémonos, una situación que puede estar dirigida hacia lo bueno o hacia lo malo, pero no, pero siempre tiene una solución, tan bueno o tan malo sea. Es por eso que yo le propongo lo siguiente: ¿de qué se requiere para iniciar el proceso de atención de enfermería? Se requiere de una capacidad de relación y comunicación, porque nosotros tenemos que tener la sensibilidad, tenemos que tener la iniciativa de poder relacionarnos y poder hablar con aquella persona para fomentar la interrelación. Tenemos que tener una capacidad de escucha, porque tenemos que tener esa sensibilidad para poder interpretar las respuestas de aquella persona independientemente del estado en que se encuentre, porque no todas las personas pueden hablar. Aquellas personas que se encuentran en estado de coma no hablan, no hablan por, o sea, no, mejor dicho, no emiten una voz, es decir, no verbalizan sus problemas, pero sí habla su estado, y su estado emite respuestas, y esas respuestas sí son habladas, no verbalmente, pero por lo menos son habladas indirectamente, nos emiten una respuesta. Se requiere también de expresión de interés, es decir, tenemos que hacer caso a la persona cuando nos dice que necesita algo, cuando nos dice que necesita nuestra atención, el interés del enfermero o de la enfermera para solucionar el problema. Capacidad de comprensión. Es por eso que nosotros vamos aquí a discernir entre lo que yo pienso o opino y lo que la otra persona quiere referirse. Yo, como vamos a verlo mañana, yo tengo que analizar y a la vez emitir un juicio de lo que a la persona le sucede. Yo no puedo pretender que la persona tiene esto, porque es aquella persona que me va a referir lo que le sucede. Comprender significa entender la situación de salud. Comprender significa también entender y ponerse en el lugar de la necesidad de aquel ser humano. También se requiere de conocimientos e información, porque no voy a intentar cuidar si no conozco los elementos de ese cuidado, ¿no? Cómo es que se puede lograr un cuidado basado no solamente en la parte física, sino también debo conocer el dominio psicológico y espiritual para poder elaborar un plan de cuidados, para poder elaborar y poder tener una buena ejecución de mis cuidados y poder justificar el procedimiento, poder justificar la actividad, la intervención, el cuidado de enfermería a través del conocimiento e información. Y por último, y la más importante, y por eso lo coloco al final de toda esta relación, y que abarca a todas las anteriores, es la capacidad de amar. La persona debe tener la capacidad de amar para decirse que es enfermera, para poder hacer mención de que va a elaborar un buen cuidado. Bien. Teoría de los papeles, la teoría principal de la cual va a sustentar todo este trabajo. Y como les dije, es muy poco lo que podemos hablar, ¿bien? Porque en una presentación no se puede hablar de todo lo que se pretende conocer. Sin embargo, los invito a poder integrar nuevamente el grupo de la acreditación. Bueno, las personas que ya pertenecen al Masaryk ya van a estar integradas, pero las personas que tienen este interés por conocer un poco más sobre el tema, vamos a poder comunicarnos. Estamos hoy, mañana ya vamos a estar en vivo. Esta es una grabación del día hoy, miércoles 21. Estoy haciendo la grabación para poder para no tener problemas, porque lamentablemente yo también trabajo en la unidad de UCI neonatal y no pude estar presente en vivo con ustedes el día de hoy, bueno, el día de jueves, ¿no? Entonces hoy día hice esta pequeña grabación y espero que podamos entendernos.
El día de mañana yo estoy dispuesto a responder todas sus preguntas. Mañana vamos a enlazarnos por la sala de conferencias. Hoy creo que están pasándolas por el YouTube, pero esta conferencia es para el Instituto Masaryk en la jornada que se está realizando este 22 y 23 de noviembre. Tengamos en cuenta porque a veces puede interpretarse como que fue una grabación, está presentándose un tema que ya es pasado y no. Ese tema es actual, hoy estamos 21 de noviembre del 2012, son exactamente aquí en el Perú 11:37 de la mañana y espero que podamos, como le dije nuevamente, entendernos y que no se lleven malas interpretaciones. El día viernes ya estaré con ustedes en vivo por la sala de conferencias y dispuesto a responder todas sus preguntas. Bien, vamos a hablar entonces sobre la teoría de los papeles. ¿Qué es la teoría de los papeles? Que está implícito y que lo vamos a ampliar mucho más en la acreditación, pero bueno, vamos a leer un poquito más sobre la teoría de los papeles. La teoría de los papeles es una teoría que sustenta nuestra profesión y profesionalidad como enfermeros y como personas que necesitan o que quieren ser enfermeras. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y la pregunta es, ¿por qué no otra teoría que sí sea de enfermería? Porque no vamos a dirigirnos como proceso de enfermería desde una perspectiva filosófica netamente a las teorías de enfermería, porque las teorías de enfermería también surgieron de otras teorías que no son de enfermería, que se interpretaron para enfermería sí y que llevan el nombre de enfermería. Pero lamentablemente si no vamos a dirigirnos netamente a las teorías que ya existen o que conocemos, que son muy pocas, pues no nos va a servir de nada, porque al final todos van a tomar una dirección a veces equivocada. Entonces lo que les presento aquí es la teoría de los papeles, es una teoría, es una representación, una exteriorización de algo que fue incorporado, interiorizado a través de la relación con el mundo, permitiendo rever experiencias vividas y modificarlas si es necesario. Por ejemplo, la teoría de papeles es una, como dice, representación, es una ejecución, es un puesto a evidencia de lo que yo incorporé hacia mí, o sea, ya interiorizado hacia mí, de lo que está afuera de mí, o sea, externo, interiorizado a través de la relación con el mundo, o sea, ver las diferentes perspectivas, ver las diferentes personalidades del universo, adquirirlas, por donde dice, permite rever experiencias vividas, porque yo voy a ver al mundo como un sujeto de aprehensión hacia mí, es decir, que yo voy a interpretar y aprender del resto, vivirlo, relacionar con lo ya vivido por otras personas, interiorizarlo, expresarlo y representarlo. Y eso vamos a ver cómo sucede en enfermería. ¿Cómo se expresa la teoría de los papeles en nuestra profesión? La teoría de los papeles surge en el nacimiento, surge antes del yo. Antes del yo. Es decir, que los papeles ya están definidos y lógicamente, porque cuando yo nazco, por así decirlo, cuando uno nace, se va a incorporar al mundo, a la sociedad, con los elementos que la integran, que no solamente son los ambientales, no solamente son los demográficos, sino también son los psicosociales, ¿no? Y aquellos, bueno, tienen sus características que van a relacionarse con la persona y cómo es que va creciendo. La persona, conforme va creciendo, va desarrollando moralidades, va desarrollando caracteres, ¿no? Sí, bueno, claro, lógicamente si tiene un buen desarrollo psicosocial y tanto psicológico, ¿no? Etcétera. Entonces, conforme va desarrollando, la persona va adquiriendo personalidades y comportamientos que hasta su adolescencia, el adolescente va a poder hacer una diferencia total y concreta de su persona, de su personalidad, de lo que va a querer o de lo que puede querer. Es por eso que en el nacimiento surge la teoría de los papeles, porque ya está elaborada la personalidad externa. Es decir, como se decía, ¿no? Nosotros no somos una tabula rasa,
desde el nacimiento, se menciona. Pero en realidad debería ser, porque la persona se va formando conforme está expuesta a la sociedad o al universo. Uno, el nacimiento. Dos, visualización del contexto. Entonces, como les dije, ¿no? Conforme va creciendo y desarrollándose, el niño va adquiriendo o va aprendiendo de lo que puede ver, interpretar, percibir. Entonces llega una etapa de diferenciación o discernimiento. Aquí estamos hablando ya de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia nosotros ya vamos a discernir, a diferenciar entre lo que yo quiero, entre lo que yo soy, entre lo que yo pretendo. Después de responderse esto entra la etapa de la juventud. Y yo voy a categorizar las ideas, lo que yo pretendo, lo que yo ya quiero. O sea, voy a concretar lo que yo voy a empezar a realizar para mi vida. Entonces empieza la adquisición o aprehensión y continúa su vida. Ya aquí cortamos el ciclo vital, porque la persona adquiere o aprende de lo que ya categorizó y después continúa esa adquisición o esa aprehensión que ya tuvo respecto a la categoría que totalmente evaluó. Instalación de vocación se dice. La instalación de vocación es la adquisición, por así decirlo, adquisición de lo que se continúa todavía. Es decir, yo adquiero o aprendo de lo que yo ya categoricé, continúo y esa continuación se hace una habituación. Esa habituación, si tiene respuestas positivas hacia mí, ¿no? Si tiene respuestas positivas hacia mí, voy a tomarlo como una vocación. Y finalmente surge la espontaneidad. O sea, ¿cómo voy a elaborar mi profesión y cómo yo voy a ponerlo en paralelo con mi persona para lograr los objetivos al instalar mi vocación, por haberlo continuado, lo que yo aprendí, de lo que ya habría categorizado a través de la diferenciación o discernimiento que elaboré por la visión de contexto donde yo vivo o donde yo viví en el universo a través de mi nacimiento. El nacimiento no estamos hablando de algo acá metafísico, estamos hablando de algo acá totalmente concreto, totalmente objetivo. Cuando la persona nace, pues va a visualizar, se va a someter al contexto, al universo y va a poder diferenciar o discernir entre lo que existe y poder categorizar finalmente, ¿no? Porque ya hizo una diferencia, ya hizo una clasificación de su vida social universal. Adquiere o aprende lo que le parece, a lo que puede ser sometido o a lo que siempre fue sometido. Continúa lo que aprendió. Se establece una vocación por esa habituación y es espontáneo porque elabora una similitud o paralelismo entre su vocación y su persona. Y por eso que nuevamente surge el nacimiento. Esto se denomina matriz de identidad y yo lo denomino diagrama del flujo. Es por eso que yo menciono ahora. Dentro del diagrama del flujo de lo que hablamos aquí, yo menciono todo este diagrama más la necesidad o carecimiento de la persona va a dar lugar al surgimiento del proceso de atención de enfermería. Porque nosotros vamos a elaborar el proceso en base a una necesidad o carecimiento de la persona. Si no, no surge el proceso de enfermería, porque para que se efectúe el proceso deben existir dentro del universo, mínimo dos entes, que es el cuidador y el cuidado. Espero entonces, colegas, que esta pequeña hora les haya gustado, espero que haya sido entendido. Si no ha sido entendido, elaboren sus preguntas y escríbanme al correo electrónico que está acá presente para responder sus preguntas. Y también el día de mañana vamos a estar aquí en la conferencia, el día viernes, disculpen, ¿no? el día viernes 23, en la conferencia en vivo, por si hay algunas preguntas. De todas maneras, me gustaría copien el correo electrónico de la comisión para poder elaborar algunas preguntas, si hay alguna duda respecto al tema presentado, si es que hay un interés en la acreditación internacional en procesos de atención de enfermería, porque ya inicia el próximo
5 de enero de este 2013, ya falta muy poco. Este tema es presentado también en la acreditación, pero bueno, con un poco más de amplitud. Espero que no haya sido demasiado incoherente las ideas que estoy presentándoles. Son basadas bajo la perspectiva filosófica de la teoría de la singularidad diagnóstica. Espero poder llegar a tener su interés en estas pequeñas diapositivas. Dios los bendiga, los vemos el día de mañana y espero que podamos entendernos más. Escríbanme al correo electrónico si hay alguna duda, les enviaré también algunos archivos, incluido también el libro de la teoría. A los colegas del Instituto Masaryk, consulten con su profesora, la señora Mari Carmen Rivas Hernández, para poder ver cómo vamos a ir estableciéndonos ya y preparándonos para la acreditación. Si Dios quiere, estaré en México, o si no, lo haremos siempre por videoconferencia. Eso ya lo veremos. Dios los bendiga, espero cualquier consulta, y si habría alguna conferencia adicional me la hacen mención para poder aplicarla. Si se puede grabar o si no, lo haremos en vivo, no hay ningún problema. Dios los bendiga, un abrazo.